¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos al programa más completo de la MMA en España. Yo soy Sebas Pascual. Y yo soy Rubén Palacín y esto es Ground and Pound, el show de la MMA. Empezamos este nuevo episodio de este podcast semanal en el que ya sabéis que traemos el programa más completo de la MMA. No os vamos a mentir, esta semana no ha habido mucha cosa porque toda la carne del asador de este verano prácticamente está en ese UFC 330 con la pelea de Joel Álvarez que ya analizamos la semana pasada y el regreso de Islam Makhachev contra Ian Garry. No obstante, en este programa también vamos a explicar alguna que otra cosita, como por ejemplo en esta sección que nos gusta tanto, la sección dinámica del combate explicado, vamos a analizar cuáles son las disciplinas que hay dentro de las MMA, además de otra sección también innovadora, que le podemos llamar ¿qué prefieres? O un papá-mamá, ¿no? Sí, sale un poco del formato que hace Pizarritas, ¿no? Que también lo seguimos mucho referentes en contenido futbolístico. Además, yo los conozco personalmente y gente encantadora. Hemos copiado, entre comillas, nos hemos adaptado, inspirado, ¿no? En ese formato para elegir, bueno, ahora lo explicaremos en profundidad, pero para elegir entre dos cosas, dos peleadores, dos opciones que nos gusten mucho. Yo creo que con esto se queda un programa completo. Vamos directamente a esa parte de actualidad, ¿no, Sebas? Vamos allá. Bueno, Rubén, hay que analizar muchas cosas. Acabado el mes de julio, mitad de verano ya casi empezando a vislumbrar, ¿no? El mes de septiembre en la lejanía. Nos queda poquito. Nos queda poquito, qué lástima, la verdad. Pero siempre hay buenas noticias, ¿no? Estamos ante la semana del verano en cuanto a actualidad de las MMA, sobre todo con esa pelea en el UFC 330, del que tenemos muchas ganas de hablar. Hay que hablar de ese evento, de ese UFC 330, en el que tenemos como evento estelar la pelea entre Islam Makhachev y Ian Garry. Tenemos también otra pelea por el título, en este caso femenino, de Mackenzie Dern. Y también tenemos a Joel Álvarez que regresa al octágono con esa pelea contra Chidi Njokuani, que analizamos así un poquito por encima de lo que es la pelea y más en profundidad cómo es Joel Álvarez como luchador en el pasado programa. ¿Qué más podemos pedir a este evento? No, bueno, pocas cosas más. De hecho, ya tendréis subido el vídeo en YouTube del programa anterior. También tenemos en exclusiva, ¿no? Ese análisis de Joel Álvarez y de esa pelea contra Chidi Njokuani. Hay que comentar actualidad, hay que comentar noticias, como que ya conocemos al suplente de la pelea entre Islam Makhachev e Ian Garry, y es Michael Morales. Será el suplente de esa pelea entre Islam Makhachev y Ian Machado Garry, Morales, que hemos hablado alguna vez de él en este programa. Es un peleador que incluso podría ser un peso superior. Y que podría estar peleando por este mismo título. Y yo creo que está a lo mejor a una pelea, a una oportunidad, veremos si alguien se cae, espero que no, porque tenemos muchas ganas de ver esa pelea, pero yo creo que al peleador ecuatoriano le va a llegar la oportunidad y está demostrando que tiene un nivel muy alto. También tenemos otras noticias referentes al UFC 331, al siguiente evento numerado. Tenemos confirmada la pelea entre Brian Ortega y Renato Moicano, pero hay que comentar que, claro, esto era anterior, ya sabemos, noticias recientes, cuáles van a ser las dos peleas estelares de ese UFC 331. Tenemos una pelea que también hemos hablado de ella en programas anteriores, esa revancha entre Joshua Van y Alexandre Pantoja por el cinturón del peso mosca, y otra pelea bastante entretenida, Sebas, que también queremos ver. Pausa en el vídeo. Cuando grabamos este programa, el evento coestelar iba a ser Charles Oliveira contra Arman Tsarukyan, pero tras el fallecimiento del compañero y amigo de Charles Oliveira, Alan Nascimento, Charles ha decidido no pelear y se ha confirmado, ahora sí que 100% oficial, que la pelea coestelar será Arman Tsarukyan contra Mauricio Ruffi. A mí no me gusta, y lo hemos comentado aquí varias veces, que se infravalore la categoría del peso mosca o los pesos más bajos. Creo que
son dos peleadores que dentro de su categoría son increíbles. Joshua me parece uno de los peleadores más entretenidos de la UFC. No le recuerdo una pelea mala. No, no, no. Y Pantoja también Es de los es más leyenda. completos. Es una leyenda. Es una leyenda de su división y uno de los peleadores más completos del peso mosca. Yo también opino que debería ser la pelea estelar del UFC 331, evento en el que se rumorea, tampoco es oficial, pero sí que hay varias conversaciones que están en la mesa, el regreso de Alexander Topuria contra Ethan Ewing. Vamos a ver si se confirma esa pelea. Un Alexandre Topuria al que tenemos muchas ganas de ver, que creo que hemos visto algunas cosas de él ya dentro del UFC, pero que al que todavía no le hemos visto dar su máximo nivel. Y creo que es un peleador que tiene esa mentalidad lo suficientemente fría como para seleccionar bien sus peleas, ir creciendo poco a poco y creo que dentro de no demasiado tiempo vamos a ir viéndole en peleas para ir subiendo en el ranking. Es uno de los nombres llamados A, ¿no? Se habla desde hace tiempo, creo que desde que entró en la UFC ya había conversaciones de, oye, si llegas arriba y está Merab Dvalishvili, vas a pelear por el cinturón, ¿no? O sea, ya se tenía en cuenta a Alexandre Topuria como uno de los nombres que podrían llegar a una buena posición dentro del peso gallo. Veremos si pelea prontito, contra quién, porque también se había rumoreado que la pelea podría ser contra Bryce Mitchell. A mí También personalmente me gustaría más, por siguiendo el esa... legado de su hermano. completamente. Y otra pelea que se rumorea, esta no para el 331, pero sí a futuro, es una pelea también esperada. Igual no a nivel visual, pero sí que se tiene que dar. Sí, entre Movsar Evloev y Alexander Volkanovski por fin llegaría la oportunidad de Evloev de pelear por el título del peso pluma. Creo que es una pelea bastante, igual no tan entretenida, pero sí que creo que todo el mundo quiere ver a Evloev en un test realmente serio contra una leyenda de su peso. Y la realidad es que ya Volkanovski viene de ganar 2 veces a Diego López, no hay mucha más alternativa. No, otra alternativa habría sido una tercera pelea contra Diego López. Creo que le hace falta una pelea más para poder optar al cinturón, a pesar de la buena pelea del mexicano Eso es, en el Casablanca. en Casablanca. Otro que parece que vuelve, pero a principios de Hablando de 2027. Casablanca. Ah, bueno, pensaba No, que no, ibas no. a. Todavía Dejamos no, el lo plato fuerte dejamos. para el final. Otro que vuelve a principios de 2027, o al menos eso quiere, es Ulberg, campeón ahora mismo del peso semipesado. Veremos contra quién. Sí, yo creo que lo que tiene más sentido, salvo que haya alguna irrupción en estos últimos meses del año de algún peleador en el peso semipesado, sería una pelea contra Ankalaev. A no ser que quiera volver Alex Alexander Pereira. Pereira. Puede ser. Yo creo que Pereira va a hacer más carrera en el peso pesado. Pero bueno, vamos a verlo. En cualquier caso, creo que ahora mismo el peso semipesado no tiene demasiado nivel. En general, me extrañaría algo que no fuera una pelea entre ellos dos. A mí también me extrañaría, creo que además es la revancha que la gente quiere ver. Y dicho esto, creo que podemos dejar el plato fuerte para el final. ¿Vale? Una noticia antes de pasar a ese plato fuerte, bueno, Tal plato cual. fuerte, a esa noticia, ¿no? que nos alegra, ahora comentaremos. De actualidad nacional, ¿no? Hay que hablar. Hablamos un poquito de actualidad nacional. Regresa WoW 32 en Sevilla el próximo 26 de septiembre. Ya sabéis, la promotora cuyas caras visibles, socios, son Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo. Eso es. Poco... Buen tándem, ¿no? Bueno, nombres malos, ¿no? No, hombre. Y hablando de Ilia Topuria, Hay que, tenemos novedad. sí, hay que hablar de una foto que se ha visto públicamente de él, en la que ya se ve su estado dos Sin gafas de meses, sol. 2 meses después, más o menos. ¿Cuánto ha pasado Sí, de la sí. pelea en Fue en Casablanca? junio. Aproximadamente 2 meses, No llega, pero sí. en la que ya se le ve bastante mejor de lo que estaba, evidentemente. Se le ve bastante mejor, se le ve por primera vez, diría, sin gafas de sol, que era algo que sí, la nariz ya tenía menos inflamada, pero nadie sabía cómo tenía los ojos, excepto las personas que son sus amigos y demás. A nivel general nadie lo sabía y ahora ya se ha visto que, oye, está bastante bien. Se le ha visto entrenando un Sí. poquito. Obviamente la carga de entreno será muy leve, pero mm,
Yo creo que el año que viene, mediados, Vamos a ver, puede sí. A pelear. nivel visual se le ve bastante bien. Vamos a ver cuándo le volvemos a ver. Y una noticia más, no es noticia del rumor, se lo he leído también a Álvaro Colmenero, que ha dejado caer, ya hablando de la vuelta de Ilia, sabemos que lo más probable es que sea contra Paddy Pimblett, sabemos que las UFC Night no tienen un campeonato por el título, y sabemos que Dana White ha hablado de una posible UFC Night en España. Ya se ha hecho en Belgrado hace poco. Se ha hecho en Belgrado. Ha dejado caer a White que en España ahora mismo es fácil entrar. Un comentario un poco Un poco desafortunado. desafortunada, la No verdad. era necesario. Pero si Ilia Topuria puede volver en cosa de 10 meses, más o menos, tienen 10 meses más lo que llevarán preparando. Oye, le ha dejado caer Álvaro Comenero. En 2027 puede haber una UFC Night en España. Sí, yo creo que sí. Además, tiene mucho más sentido una UFC Fight Night que un evento numerado. Ahora ya que Ilia Topuria no es el campeón de su división, creo que puede atraer a mucho público. Hay muchas ganas de ver UFC aquí en España y también hay muchos peleadores que podrían sumarse a esa cartelera. Véase Joel Álvarez, Echer Sosa, mucha gente que podría pelear. Si contamos los españoles que hay ahora mismo, están Ilia y Alexandre, está Joel Álvarez, está Echer Sosa, está Fabián Sintes, que acaba de entrar, Está pelea Dani Vares en también. septiembre. Dani Vares creo que cortaron Ha contrato cortado. tras su última pelea. Hay 5 nombres españoles ahora mismo que podrían pelear, a los que se le pueden sumar alguno que otro nacional, como por ejemplo Pepe Torres, que hemos hablado de él Ojalá en que este te dé la programa, oportunidad. o Salah. incluso Salah, que hacemos un poquito de hype o no. O Hombre, sea, podría, ¿no? Podría visitar este estudio dentro de puede poco. ser que en próximos programas esté por aquí. Ojalá que así sea. Y también, bueno, al ser en Europa, pues evidentemente peleadores franceses de todo el centro de Europa podrían venir aquí a España, Como Paddy Pimblett. como Paddy Pimblett, por O ejemplo. como Benoit Saint-Denis. Oye, buen nombre, ¿no? Para que venga. Sí, Francés, le pilla cerquita. sí, 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 vamos, desde luego. Habría que ver contra quién pelea, pero bueno, Eso eso ya ya, es otro tema. ya habría que mirar ese tema. Ahora ya actualidad repasada, Rubén, vamos a analizar en profundidad esa previa del gran combate del UFC 330 entre Ian Garry y Islam Makhachev. Vamos a analizar también qué tipo de peleador es Ian Garry y qué puede hacer contra Islam Makhachev, ¿no? Vamos allá. Dale al play, vamos allá. Vamos a analizar la pelea entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry. Lo prometido es deuda, Rubén. UFC 330, la gran pelea del verano. Ian Machado Garry versus Islam Makhachev. Una pelea a la que yo creo que le tenemos muchas ganas y que lo pongo ya como titular. Mi titular de la pelea es el gran reto de la carrera de los dos peleadores. Me parece un muy buen titular porque realmente es un reto para Islam Makhachev y un reto todavía mayor para Ian Garry. Sí, evidentemente parte como favorito el Dagestaní, eso es evidente, creo que se lo ha ganado. Ya dentro del peso welter ha acabado con Renato Moicano, ha acabado con Jack de la Madalena recientemente. Pero creo que esto es otro nivel. Creo que Ian Garry ya es un peleador de verdad de peso welter, me refiero en cuanto a Un estatura, peleador altura, élite. un peleador élite y que le va a poner las cosas muy complicadas. Sí, porque además Ian Garry ha tenido una carrera muy mediática también. Un poco parecido, le gusta ser polémico, le gusta vender bien la pelea. Me recuerda un poquito también eso a Conor McGregor, con Sin la ser lo diferencia mismo. de tipo de peleador, obviamente. Pero Ian Garry ha demostrado que que se ha ganado este combate por el cinturón. La victoria contra Belal Muhammad sí que es cierto que no es el tipo de pelea que solía hacer Belal, que era más de ir al suelo. Pero Ian Garry demostró una gran inteligencia en cuanto a la pelea, buen control de lo que es el octágono y creo que tiene muchas herramientas para poder hacer frente a Islam Makhachev. Sí, hemos seguido bastante la carrera de Ian Garry, además que es un peleador bastante joven, 28 años. Bueno, hemos hecho los deberes y además de preparar un pequeño análisis de los dos peleadores, especialmente de Ian, que es el menos conocido de los dos, yo me he visto antes de venir la pelea contra Carlos Prates
la pelea contra Saka Rakhmonov y la pelea contra Belal Muhammad. Me las he repasado, las vi en su momento y me ha parecido que Ian Garry es un peleador muy a tener en cuenta, de verdad, un peligro real para Islam Makhachev. Me parece uno de los peleadores con más IQ de la categoría. Contra Carlos Prates no era. Yo recuerdo verla en su momento, no era No era favorito. favorito. Carlos Prates venía con el cartel de favorito y consiguió sobreponerse. Ha demostrado que tiene un cardio de sobra para aguantar los 5 asaltos, pero de sobra. Un cardio que ha elogiado Islam Makhachev, además, en la Sí. previa. Y que ha dicho que corre mucho. Sí. Es uno de sus fuertes, ¿no? Que al final ves una pelea de Ian Garry y en el cuarto asalto da la sensación de que está bastante entero, como si estuviera en el primero. No es que tenga mal striking como tal, pero el poder de caos sí que no es. Es su punto, igual su punto más flaco, ¿no? Sí, es el. Bueno, no sé cómo. Si será ese su punto más flaco o a nivel de suelo. Ya. Habría que ver contra Islam Makhachev. Obviamente, contra otro luchador igual no tanto. Pero contra Islam Makhachev, ¿cómo se defiende? En cuanto a derribos, en cuanto a sumisiones, transiciones en el suelo. Creo que puede ser donde Islam Donde quiera flaquea un llevar poco. la pelea, pero tiene que aguantar también Islam como Ian Garry quiere ir al cardio. Aguantar los 5 saltos. Sí, yo creo que Islam Makhachev es un peleador que muchas veces tenemos por ese dominio del sambo ruso de un gran grappler, seguramente el mejor grappler de toda la UFC, uno de los grandes dominadores del suelo de toda la historia de la compañía, pero se menosprecia un poco el IQ de pelea que tiene y el nivel de Sí, striking. Creo que la gran clave y la ha gran... mejorado mucho. Sí, sí, y la gran diferencia que tiene con Rakhmonov, por ejemplo, es que es un peleador mucho más frío a la hora de buscar los derribos, que te va poco a poco mermando, te va haciendo daño poco a poco para buscar la posición de finalización o de sumisión perfecta. Y además en lo que es el striking como tal ha mejorado muchísimo Muchísimo. desde aquella pelea que perdió, que la analizamos también hace 2 programas. Sí, Esa pelea que perdió contra Adriano Martins. sí, eso es. Hace 13 años, Hace 13 años, el cambio que ha pegado. Han pasado 13 años, es normal que mejore, evidentemente. pero ha mejorado muchísimo el striking. No obstante, las peleas, perdón, las patadas de Ian Garry, tanto frontales, patadas bajas, medias y altas, es de lo mejorcito que tiene. Cuidado Makhachev, no vaya a ser que una patada pueda acabar con la pelea. Cuidado, yo estoy de acuerdo con que es un peligro a tener en cuenta. Evidentemente, Islam lo habrá estudiado en profundidad. También hay que tener en cuenta la diferencia de alcance, ¿no? Que es evidente, que son 10 centímetros más los que tiene Ian Garry. Pero creo que Ian cometería un error si hace mucho uso de las piernas. Al final, Islam tiene Los una derribos. capacidad de derribo tremenda, una high kick mal dada. Y Islam sabe perfectamente cómo atacar esa pierna. Y en el momento en el que Islam te lleva al suelo, yo creo que Ian Garry tiene muy complicado ganar la pelea. Y además hay que recordar que Islam Makhachev está entrenando con Joel Álvarez, está haciendo ese campamento previo al combate con él, que es un peleador que se parece bastante a Ian Garry, por eso lo ha escogido también, para ayudarle, porque Joel tiene muy buenas patadas, Sí. Ian Garry tiene muy buen pateo, los dos miden exactamente lo mismo y son peleadores que en cuanto a sumisiones, sí que es cierto que Joel va muy bien, pero en suelo le cuesta El gran también. debe. Sí, Claro. seguramente a nivel, además a nivel de defensa de derribos, vimos a Rakhmonov llevar al suelo muchas veces a Ian Garry. Rakhmonov también tiene una base de grappling bastante buena, pero es que lo de Islam es otro Es nivel. otro Es nivel. otro nivel. Es que no se ve una cosa igual. Además, el IQ que tiene de saber cuándo derribar, de saber cuándo someter, es una cosa que muy pocos peleadores pueden resistir. ¿Te atreves a hacer una porra para este combate? Yo creo que va a ganar Islam Makhachev. Llevo tiempo dándole vueltas a todo esto y yo pensaba en su momento cuando salió la pelea, digo, bueno, la diferencia de envergadura puede ser clave. Creo que Ian tiene muchas posibilidades de ganar a Islam, pero al final es que es tal el dominio que tiene Islam de ir al suelo, de striking. Es un peleador tan completo a día de hoy que me parece complicado que Ian pueda resistir su ritmo.
Yo opino más o menos lo mismo. Quiero que gane Ian Garry, pero creo que va a ganar Islam Makhachev. Creo que hay gente, no obstante, dentro de la división del peso welter que serían retos todavía más complicados para Islam Makhachev. Como el propio Michael Morales, a lo Como mejor. Michael Morales, a lo mejor. Creo que ya Michael Morales ya tiene un tipo de físico que ya se hace muy complicado para Islam. Ojito al físico de Ian Garry Que también. también Es es 1,91, tremendo. ¿eh? Es Es tremendo, un sí, sí. peleador grande que podría estar también, si cogiese más músculo, incluso en el peso medio. Sí, yo creo que a lo mejor su futuro todavía es un peleador bastante joven, a lo mejor en unos cuantos años le vemos ahí. Y que solo tiene una derrota también. Hay que recordarlo. Perdió el invicto contra Rakhmonov, Sí. pero no ha vuelto a perder ni antes ni después una sola pelea. Cuidado. Qué bonito hubiera sido una pelea Entre invictos. entre Bueno, Rakhmonov, invictos no, porque Makhachev claro, no. entre Rakhmonov e Islam Makhachev. Yo creo que Uf. era el gran reto cuando subió al peso welter. Sí, Rakhmonov, que ha salido alguna noticia últimamente también de que igual el año que viene le volvemos a ver. Ojalá. Ojalá. Además, Rakhmonov, que su última pelea es contra Ian Garry precisamente hace año y medio, más o menos. Sí, sí, sí. Con esto yo creo, Sebas, que podemos pasar a la parte un poquito más didáctica, ¿Vale? que sabemos que nos gusta. Creo que ha quedado claro qué tipo de peleador es Ian Garry y qué podemos esperar de ese combate contra Islam Makhachev en este fin de semana. Sí, vamos a ver, estaremos pendientes. Yo personalmente voy a aguantar. Va a ser noche Sí. de aguantar hasta tarde, Noche porque tengo grande, muchas ¿no? ganas de ver a Noche Joel. grande, Pererol. Noche grande. Sábado grande, además. Además, creo que a mi pareja le va a hacer muchísima gracia el hecho de 5 de la mañana UFC 330. Pero bueno, ya vamos, que vaya haciéndose la idea que es lo que hay. Es trabajo. Nosotros nos vamos, Rubén, a una de nuestras secciones favoritas, ¿no? A la sección del combate explicado. Vamos allá. Bienvenidos al Combate Explicado una vez más, esta sección en la que analizamos los conceptos más importantes de las artes marciales mixtas para que cualquier persona, Sebas, haya visto o no haya visto nunca una pelea, pueda saber y entender mejor qué es lo que ocurre dentro del octágono. Sí, es el objetivo de esta sección. Hoy vamos a responder otra de las preguntas más habituales entre quienes empiezan a ver este deporte. ¿De dónde salen todas las técnicas que utilizan los luchadores en una pelea de MMA? Porque las artes marciales mixtas, como su propio nombre indica, no es solamente una disciplina, son varias. Es decir, todos los movimientos que incluye una pelea son combinaciones de diferentes deportes de contacto de combates. Eso es. Esa es una de las mayores riquezas que tiene este deporte. Cada luchador construye un estilo mezclando distintas artes marciales, distintas disciplinas, en función de sus puntos fuertes y de los puntos débiles del rival. Podemos empezar, si quieres, Sebas, con una de las más conocidas, que es el boxeo. Sí, del mundo del boxeo proceden la mayoría de los golpes con las manos. Esto, evidentemente, si estáis familiarizados con esto, lo sabréis mejor. El jab, el uppercut, el hook, el crochet. Y si no lo saben, tenemos también una sección en la que hemos explicado cuáles son los tipos de golpe con la mano. Eso es. El boxeo también aporta el juego de pies, los desplazamientos, los movimientos de cabeza para esquivar los golpes y todo eso. Es bastante completo el boxeo, pero no es la única disciplina. También es importante el kickboxing. Sí, una parte que combina el boxeo con las patadas. En este caso, es una forma de pelear muy dinámica, sobre todo a media y larga distancia. Yo creo que el gran exponente de esto, que además fue campeón mucho tiempo en kickboxing, es Alex Pereira. Uno de los nombres también más conocidos de la UFC y muy relacionado con el kickboxing es el Muay Thai, conocido como el arte de las 8 extremidades. Sí, se llama así porque utiliza puños, codos, rodillas y piernas como armas. Además, aporta un clinch que es muy característico, en el que se lanzan esos rodillazos y codazos con mucha eficacia. Pero las artes marciales mixtas, Sebas, no se basan solamente en el golpeo, que es lo que hemos explicado hasta ahora.
Cuando la pelea pasa al agarre, aparece otra de las disciplinas fundamentales, que es el wrestling o la lucha. Sí, todo lo que hemos explicado formaría parte del striking. Esto es la parte de lucha, de wrestling en inglés, que se basa en intentar derribar al rival, controlar su cuerpo y decidir dónde se desarrolla el combate. La mayoría de campeones de la UFC tienen que dominar esta parte y construir su carrera en base a esto. Sí, a ver, hemos visto también peleadores muy centrados en el striking, pero todos, o casi todos, dominan esa parte del wrestling. Una vez en el suelo, también cobra protagonismo otra de las disciplinas que mucha gente conoce, que es ese jiu-jitsu brasileño, un poquito de esta disciplina, probablemente la más conocida cuando hablamos de sumisiones. Sí, esto para la gente que lo vea escrito se escribe BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, que permite finalizar un combate mediante estrangulaciones o luxaciones en el suelo, incluso cuando el luchador está en una posición aparentemente desfavorable. Y otra de las disciplinas que ha ganado mucha importancia en estos últimos años, también con la aparición de ese clan dagestaní, es el sambo. Sí, un arte marcial originario de Rusia que combina elementos de lucha clásica y de sumisión. Muchos luchadores de la Europa del Este han demostrado lo eficaz que puede ser dentro del mundo de las MMA. Y también encontramos técnicas procedentes del judo, que por cierto, Sebas, intentaremos traer también gente aquí para entrevistarlos de diferentes disciplinas. Dentro de poco puede venir alguien que domine un poquito el judo, ¿no? Sí, bueno, el judo que a priori no lo relacionas con las MMA porque tiene un contenido además sí de combate, pero menos violento a lo mejor que las MMA a priori, y sobre todo sirven esas proyecciones, esos desequilibrios y algunos agarres que puede marcar la diferencia entre dos luchadores cuando están en el clinch. Vamos a poner un ejemplo. Sí, que nos gusta mucho poner los ejemplos. Si imagináis que un luchador comienza el combate utilizando el boxeo para mantener un poquito la distancia. Después hace una combinación más típica del kickboxing y aprovecha la reacción del rival para derribarlo con el wrestling y terminar buscando una sumisión a través del jiu-jitsu. Eso es. Eso sería una buena combinación de las artes marciales mixtas. Eso es. Todo eso ocurre dentro de una misma pelea y por eso las artes marciales mixtas son consideradas el deporte de combate más completo del mundo. Un gran ejemplo de esta mezcla de disciplinas es Georges St. Pierre, GSP, uno de los grandes nombres de la UFC a nivel histórico, que aunque comenzó practicando karate, fue incorporando su lucha, boxeo, jiu-jitsu, hasta convertirse en uno de los peleadores más completos de la historia, Sebas. Sí, y si hablamos de la actualidad, además de actualidad imposible que sea más reciente, Islam Makhachev seguramente sea el ejemplo de mejor combinación de distintas disciplinas, de un sambo, como hemos dicho, en el que es prácticamente pionero junto a Khabib, del wrestling, de jiu-jitsu, de un striking que se valora menos pero que cada vez tiene más desarrollado, y un ejemplo perfecto de cómo hoy en día no puedes ser élite si no dominas más de una disciplina. De hecho, hay una idea que muchas veces se confunde, y es que hay gente que piensa que las MMA consisten en mezclar varias artes marciales sin ningún orden. No es así, Sebas. No, para nada. Los luchadores no entrenan esas disciplinas por separado durante el combate. Pueden hacerlo para potenciar alguna en un momento dado, pero a día de hoy la tendencia que existe en general es integrarlas dentro de las MMA para pasar de una a otra de forma natural. Un día puedes estar boxeando, entrar en un derribo, controlar el suelo. Todo esto se suele entrenar de forma conjunta para intentar que el conjunto en general sea mejor. Esa capacidad para enlazar unas técnicas con otras es lo que diferencia a un especialista de un auténtico luchador de artes marciales mixtas. Es decir, hay especialistas más de boxeo, especialistas más de suelo, pero quien combina ambas es un peleador completo. Eso es. Hoy en día es muy difícil llegar a la élite siendo solamente un buen boxeador, un buen luchador o un experto en jiu-jitsu. Normalmente para lograr un campeonato siempre vas a pelear contra alguien que es tu estilo antagónico en algún momento de tu carrera, con lo cual vas a tener que dominar todas las áreas. Así que la próxima vez que veáis un combate os podéis fijar en todos esos pequeños detalles detrás de cada golpe, de cada derribo, de cada sumisión. Hay años de entrenamiento de todas estas disciplinas. Sí, y es precisamente esa combinación lo que hace que las artes marciales mixtas sean un deporte tan espectacular y tan impredecible. Esperamos que os haya gustado esta nueva edición del Combate Explicado
Y si queréis que expliquemos más conceptos, Sebas, ¿qué tienen que hacer? Como siempre, dejarlo en la cajita de comentarios a través de nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, decirnos, oye, Seba, Rubén, quiero entender qué está pasando en este combate, quiero saber qué significa el clinch, qué significa Los golpes con las los golpes con piernas. las piernas, qué tipos de patadas hay, porque uno pega una patada más alta, otro frontal, otro... Todo esto lo podemos explicar en esta sección, que es precisamente una forma didáctica de que la gente pues también aprenda un poco sobre las MMA. Claro, todos aquellos que no están tan dentro del mundo de las artes marciales mixtas pueden entrar en nuestro canal, ir al apartado de listas, ahí poner el combate explicado, que sale ahí, y tienen todos los programas, todas las secciones del combate explicado, subidas, todas juntas. Es decir, tienen la explicación de lo que es el Ground Pound, que es como se llama el programa, el grappling, el striking, los golpes con las manos, las reglas de las MMA, que también hay reglas, para aquellos que se piensan que es un no rules, también hay reglas, de todo, Sebas. Sí, todo está ya explicado en nuestros vídeos, además subidos, recordemos que subimos el programa completo y también los vídeos por separado de cada una de las secciones, como una sección nueva que traemos hoy al canal. Papá, Novedad. mamá, ya lo hemos dicho, basado Made in Pizarritas, aunque creo que ya está Saludos para bastante Miguel Quintana, extendida, ¿no? ¿no? Un saludo para los cuatro, Sí, además. baja las 4. Y es una cosa que ya está bastante extendida, yo creo, ¿no? En Sí, yo muchos creo que canales sí, de pero no lo YouTube. he visto mucho en formato MMA. De hecho, no lo he visto De todavía. hecho, no lo he visto. Igual somos pioneros también Somos en esto. pioneros, No lo ¿sí? sabemos, pero esperamos que os guste y vamos con ello. Bueno, Sebas, esta sección creo que ya hemos explicado en lo que consiste. Papá, mamá, se ponen dos opciones sobre la mesa y hay que elegir una. Si quieres, empezamos directamente con la primera. Vamos allá. ¿Qué prefieres? ¿KO en el primer asalto o una auténtica guerra a los 5 asaltos? Ganando yo, entiendo. No, a nivel verlo, a A nivel nivel espectador. visual, vale. No, yo prefiero una guerra entre cinco asaltos. Al final, la duración es lo más importante del combate, ¿no? Al final, creo, si haces 3 4 minutos muy vistosos, pero acaba rápido, Bueno, esto depende, ¿no? depende Depende. del, ¿no? Depende, por ejemplo, hemos visto combates de Ilia Topuria en los que acaba rápido, yo los he disfrutado muchísimo. Hemos visto peleas a 5 asaltos hasta el final, como aquella de Max Holloway contra Justin Gaethje, que es una auténtica guerra y que también disfruté un montón. A mí sería difícil quedarme con una. Es que a mí el KO en los primeros asaltos me llama mucho, Yo me creo, pica, te pica. me pica. O sea, no valoras tanto la Sí duración, lo sino en valoro, pero es una la sensación intensidad, diferente. Me ¿no? gustan ambas, pero la adrenalina, el subidón de... ¡Oh! Es... Es mejor finalizando en el primer asalto, ¿no? Sí, pues, Vale, yo tengo otra. Si te dan a elegir a ti como peleador, te dicen o tienes el cardio de Mera Balishvili o la pegada de Ilia Topuria. yo creo que, como he dicho en la pregunta anterior, me gustan los caos, ¿no? La pegada de Ira Entonces, Topuria. Si no aguanto, pues mira, no he aguantado. Pero probablemente teniendo la pegada de Ira Topuria, la pelea no llegase a los 5 asaltos. Ni a los 3 en caso de ser de 3. ¿Tú qué preferirías? yo creo que me quedo con la pegada. Al final, porque el cardio sí que se puede trabajar más, pero la pegada es una cosa que Es un normalmente don. va casi como un don, sí. Yo tengo otra pregunta por aquí, hablando un poco de legados. Vamos a hablar de legados. ¿Qué prefieres? ¿El legado de Conor McGregor o el de Khabib Nurmagomedov? Yo creo que me quedo con el legado de Khabib. Me parece que el hecho de acabar tu carrera invicto cuenta más que el haber marcado en la UFC. Al final, y lo hemos dicho siempre, que Conor McGregor es un referente, el máximo exponente de la historia de la UFC, pero creo que queda mejor, ¿no? Dentro del currículum, ¿no? El tener el expediente invicto. Sí, a ver, a nivel profesional, ¿no? Dicho así, queda mejor el no haber perdido ningún combate, pero yo me quedaría con el legado que ha dejado Conor McGregor, que es básicamente traer un deporte a Europa, el solito. Solito, entre comillas, pero hacerlo conocido. Para mí, eso supera a nivel legado cualquier cosa, prácticamente. Quizá no el legado de John Jones,
Estamos hablando de cosas mayores, pero entre dos peleadores como Khabib Nurmagomedov y Conor, yo me quedo con el legado de Conor. Yo te pregunto, en una pelea, siendo tú el que combate, ¿ganar como local en tu país o ganar como visitante con todo el público en contra abucheándote? Me gustaría ambas. Serían sensaciones diferentes. Me gustaría muchísimo ambas. Pero ganar en casa con tu gente, no hay nada comparado con eso. No tiene que haber nada comparado con eso. Digo, Estoy de no hay como si acuerdo. lo hubiese hecho, ¿no? Pero no tiene que haberlo. Creo Que la que gente es una lo sensación y entiende. además probablemente gano en mi casa, me cojo un avión, me voy para mi cama y duermo en mi cama. O sea, quiero decir, descanso más a gusto que nadie. Lo dijo, creo que fue Richardson, que después de un combate, de su último combate, se despertó en la misma cama. Eso es lo que más se Eso es lo busca. que pasó. Sí, la La, felicidad, tra- ¿no? la La tranquilidad es lo tranquilidad. que más se busca. Bueno, Sebas, tengo otra pregunta. Te voy a hacer un poquito también aquí de... Ahora hemos hablado de legados, te hablo ahora de regresos. De regresos, ¿vale? Que regrese John Jones o que regrese Dustin Poirier. Yo soy muy de Poirier, la verdad. Ese es mi peleador favorito seguramente junto a Charles Oliveira de la historia de la UFC. Y lo hemos comentado alguna vez que no tiene mucho sentido que vuelva John Jones a día de hoy. Creo que Dustin Poirier sí que podría tener dos, tres peleas más. Incluso una con Justin Gaethje Ojalá, ojalá que sí. O contra Ilia Topuria. o contra Ilia Topuria. A mí me encantaría, soy muy fan de Dustin Poirier, me dolería mucho. También me dolió contra Charles Oliveira, es lo que hay, ¿no? Pero ojalá volviese Dustin Poirier. Te voy a hacer una pregunta sobre habilidad a la hora de hablar, sobre el trash talk, que se dice mucho Bueno, en la NBA. bueno. Personalidad de Paddy Pimblett o de Josh Hockett. Uf, Dios. Complicado, ¿eh? Complicado, pero para mal. Claro, es que esto puede volverse un poco. Creo que la de Paddy Pimblett incluso, ¿eh? Porque lo de hacerse el borracho en medio del pesaje, pues, a ver, un poco random. Creo que el Trash Talking se le va incluso mejor a Paddy Pimblett. Ha sacado de sus casillas a Ilia Topuria cuando Paddy no era ningún prospecto de top 5, Sí, es verdad. prácticamente. Significa que es buen Trash Talker. Me quedo con Paddy. Vale, me parece buena respuesta. Tengo otra pregunta para ti. Te voy a poner simplemente los dos nombres y tú ya decides. George St. Pierre o Anderson Silva. Yo es que, ¿sabes qué pasa con Anderson Silva? Tengo una apreciación un poco injusta con él, que es que el último recuerdo que tengo es peleando contra Jake Paul hace cosa de 3 años, 4 años, no me acuerdo exactamente cuándo. Entonces, claro, ya le ves a Anderson Silva en sus 40 y no sé cuántos, Sí, por ahí. pelear contra un tío que a mí me parece, vamos, lo peor que ha sacado internet en... Bueno, Bueno, mira que aquí en España está la cosa aquí complicada. estamos, sí. Pero bueno, una de las peores cosas que ha sacado internet en toda la historia, entonces lo empaño un poco. Yo era muy de Anderson Silva en su momento, Nos van a recuerdo de petar pequeño. de la nueva alianza entre PFL y MVP. Bueno, sí. Nos van a petar con este discurso. Habrá que ir a Dana White entonces, Ahora que ir como a Dana White. competencia. En cualquier caso, sí, yo me quedo, ya no fuera bromas, Sí, sí, sí. creo que George St. Pierre tiene un legado mayor en la UFC. Yo me quedo también con GSP. Yo te voy a hacer una pregunta sobre supervivencia, ¿vale? ¿Qué prefieres? ¿Meterte en un octágono contra John Jones, ¿vale? ¿O pelear en el King of the Streets? Me puedo rendir nada más empezar el combate. ¿O no? A ver, entiendo que, claro, te tendría que someter John Jones A ver, prefiero que me someta John Jones a que a me pelear en King reviente of en the la Streets. cara en King of the Streets. Básicamente porque no hay reglas en King of the Streets. Yo creo Por lo que, menos John Jones tendría sus reglas básicas de la UFC. claro, yo creo que en la UFC al final, a ver, tienes que tener en cuenta que Sí, que si, una patada de John Jones igual no vuelvo a claro que abrir no, los ojos. no es lo mismo un peleador, aunque sea un peleador de nivel bajo, pero peleador profesional, pelear contra John Jones, que a lo mejor le dura un asalto, le dura 2 minutos o 1 minuto, pero sabe cómo recibir un puñetazo, sabe cómo tener que aguantar. No es lo mismo a mí o a ti, nos ponen ahí en el octágono, te revienta John Jones,
Pero claro, creo que es menos peligroso subirte a un octágono en un combate con reglas contra un peleador profesional a que un zumbao en el King of the Street se ponga a pelear contigo, que bueno, a lo mejor te puede tocar a alguien al que le puedes ganar, yo qué sé, no lo sé, no creo, pero claro, y si no, te pueden... No confío yo ahora mismo en mis habilidades de combate a ese nivel. La verdad, prefiero un combate con reglas, aunque sea. Yo creo que es la respuesta con más cabeza. Bueno, pues última pregunta. Entre papá, mamá, Ilia Topuria o Joel Álvarez. Mira, luego te voy a hacer a ti el rebote, ¿eh? Yo le he dicho, como peleador, Ilia Topuria es mejor. Creo que tengo mucha simpatía por los dos, evidentemente, por lo que han logrado en la UFC, por ser los dos españoles también. Pero me identifico un poco más o me gusta más el carisma que tiene y la forma de ser que tiene Joel Álvarez. ¿Tú? Yo me quedo con Ilia Topuria queriendo muchísimo a Joel Álvarez, pero el hecho de que se haya promocionado de esta manera Alicante a mí también me llega y me llena como alicantino. Entonces no puedo no decir Ilia Topuria. Te voy a hacer, hemos dicho que esta era la última, te voy a hacer una más, ¿vale? Para previsión a largo plazo, ¿vale? ¿Quién crees que va a llegar más lejos dentro de la UFC? ¿Echer Sosa o Alexandre Topuria? O sea, con esto no quiero decir que uno de los dos no va a llegar lejos. Creo que los dos van a estar muy arriba de su peso, de ese peso gallo. Pero creo que el que más potencial tiene es Alexandre Topuria. De hecho, se hablaba en Alicante antes de que entrasen los dos hermanos a la UFC de que Alexandre era bueno. Eso es. Esto igual la gente de fuera no lo sabe, pero se lleva diciendo mucho tiempo que el bueno era Alexandre. Justo. Y para mí es uno de los peleadores con más IQ de pelea. Lo demostrará tiempo al tiempo. Creo que Alexandre Topuria va a ser campeón del peso gallo en pocos años. Ojalá que así sea, desde luego que tiene bastante nivel por ahí. Tiene a Merab, tiene a Sean O'Malley, tiene a Peter Yan. Vamos a ver las amenazas en futuro. A Uman sería también. Una buena pelea, ¿no? Umar Nurmagomedov contra Alexandre Topuria. Hombre, Clan Topuria versus Nurmagomedov, ¿eh? La rivalidad que parece que se va a extender en los próximos años. Yo creo que ha quedado una sección chula, Rubén. Entretenida, creo que ha quedado un programa bastante completo, ya hemos analizado esa previa de ese UFC 330, toda la actualidad, nuestra selección del combate explicado, esta nueva sección y, como siempre, a la gente, bueno, dar las gracias por la participación que tiene muchas veces en Instagram, en TikTok, en redes sociales, nos ayuda a ir mucho. La gente que tiene que hacer cuando vea este vídeo. Darle al botón de like, al botón de suscribirse y ponernos en comentarios qué quieren ver en próximos capítulos, ya sea de secciones explicadas o de alguna sección como esta, más dinámica, en la que incluso ellos pueden participar en alguna que otra, como fue en el programa anterior, con ese preguntas y respuestas. Eso es, sois bienvenidos todos a participar. Nosotros nos vemos la semana que viene. Esperamos que para contar la victoria de Joel Álvarez en ese UFC 330. Creía que ibas a decir la victoria de Ian Garry. Digo, bueno. No hay que darle más cera a la gente que piensa que somos muy pro Topuria y muy anti Makhachev. Sí, no, hay gente para todo. Nosotros intentamos analizarlo siempre desde el punto de vista más objetivo, como hemos hecho en este programa, que hemos analizado esa previa del combate. Esperamos contar la victoria de Joel Álvarez en una semanita. Y esperamos traeros también alguna entrevista que estamos ya cerrando para traeros ese tipo de contenido que sabemos que también os gusta, como nos habéis hecho llegar por comentarios en redes sociales. Nos vemos en una semanita. Eso es, disfrutad del verano y nos vemos aquí contando la victoria de Joel Álvarez. Chao.